El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos ahora en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a su red de repetidoras. Y bueno, tenemos muchos temas para comentarles a todos ustedes, como por ejemplo el tema de este verano 2024, con horarios que son muy interesantes y muy importantes para la pileta de natación. El horario de pileta, recuerden que es de 10 a 20 horas, obviamente siempre y cuando las condiciones climáticas lo permiten, Ustedes ya me entienden a qué me refiero, ¿no es cierto? Es de público conocimiento. Así que bueno, siempre y cuando las condiciones climáticas aquí en Buenos Aires se dé también. Así que bueno, para disfrutarlo también, pasar buenas jornadas, excelentes jornadas de pileta allí en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Eso por un lado. Recuerden, la pileta para las familias que quieran concurrir, asociados y todo lo que tiene que ver con invitados. Pero también, por el otro lado, hay que recordar lo que tiene que ver con la colonia de verano para los chicos. Para el tema de pileta, hay un tema de teléfono, un contacto que es el 11 50 27 00 81. Reitero, 11 50 27 00 81. Para que lo tengan en cuenta. Eso es para la pileta, para dejar aclarado. Ahora, lo que les estaba comentando recién. Por otro lado, la colonia de verano. Lo que es Colonia de Verano 2023-2024, chicos de 3 a 12 años de edad, una excelente propuesta de la Colonia de Verano, donde participan en la colonia también las actividades que tienen los pequeños, que son realmente muy importantes, muy interesantes también para señalarlo. Actividades deportivas, la pileta exclusiva, natación, recreación y talleres. Tengamos en cuenta también que en la Colonia de Verano para los chicos de 3 a 12 años de edad, guardia de preingreso, hay jornada completa y media jornada, y para cerrar este periodo del mes de febrero. Así que natación y pileta exclusiva y la mejor colonia de verano, donde está en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Doy un teléfono y un correo electrónico. El teléfono es 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También hay un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. Chicos de 3 a 12 años de edad, jornada completa y media jornada. Apúrense, por lo menos para disfrutar y aprovechar un poco lo que queda de este mes de febrero. Así que por eso. Bueno, rapidito les quiero contar, ya después lo vamos a ampliar en otros programas. Muy importante, se viene anime en concierto, anime en concierto con Naruto y One Piece, una excelente propuesta para los chicos, para los más chiquitos, y disfrutarlo en concierto, donde la sala Alejandro Casona de la sede social del Centro Asturiano en la calle Solís 475. ¿Esto cuándo va a ser? El viernes 8 de marzo a las 8 de la noche. Viernes 8 de marzo, hora 20, una excelente propuesta. ¿Cómo se pueden comprar las tarjetas, las entradas? A través de Passline, obviamente, eso por un lado, Passline, y por el otro lado también, aparte Passline, en la boletería de la institución, para que lo tengan en cuenta. Así que dos alternativas, o lo compran personalmente ahí en la calle Solís, o lo hacen a través de internet, Passline, viernes 8 de marzo. Está otro tema, hablando de la sala Alejandro Casona, porque hay muchos eventos para este 2024. Otro de los eventos es para el sábado 6 de abril, que ya está teniendo muchísima repercusión, lo que va a ser la Expo Celta, para el día sábado 6 de abril. A las 19 horas,
arranca la Expo Celta, como siempre, y luego a las 20 el espectáculo con Bardos Folk, muy buena propuesta, porque es muy buena, se los recomiendo. The Clovers, también excelentes, no hay que perdérselo. Y un cierre con las integrantes, esa gran banda que es Celtic Argentina, que bailan, y qué bien que lo hacen, bailan y cantan, ¿no? Acá me están haciendo señas. A ver, bailan, claro, bailan, sí, ¿y cómo bailan? ¿Recuerdan cuando estuvieron en Telefe hace unos meses atrás, en el Telefe, en el Got Talent, ¿recordarán? Bueno, así que estuvieron y la verdad, las chicas la rompieron. Los integrantes en líneas generales la rompieron, así que vale la pena. Bardos Folk, The Clovers, Celtic Argentina. Esto va a ser el sábado 6 de abril a partir de las 19 horas. Las entradas ya están a la venta a través de Pass Online. También hay un link, se pueden meter, Pass Line, perfectamente, y si no, las pueden adquirir en la boletería del Centro Asturiano, allí en Solís 475, para no perdérselo. Tengo otra propuesta que yo creo que a muchos de ustedes les va a encantar. A mí no personalmente me conmueve, me fascina y me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Baile de época. Sí, escucharon bien, Baile de época, la Edad Dorada. Una propuesta que si ustedes son fans de esta propuesta de la Edad Dorada, siempre pueden soñar con vestirse como los personajes de las series y ser parte de una de las fiestas. Porque va a llegar a Buenos Aires y llega a la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano con una fecha muy particular para disfrutarlo. Estará ambientado, obviamente, en la época dorada de finales del año 1800. ¿Escucharon bien? Bueno, esto se va a llevar a cabo, ¿dónde? En la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400. ¿Cuándo? El 13 de abril. 13 de abril a las 15 horas. Estoy mirando acá el almanaque, 13 de abril es sábado. Sábado 13 de abril a las 3 de la tarde. Una excelente propuesta. ¿Cómo tiene que hacer? También a través de Passline, adquirir las entradas, o también en boletería de la institución. Que obviamente la administración está abierto de lunes a viernes de 10 a 18. Les voy a comentar algo. Se agotan muy, pero muy rápido las localidades, porque son los mismos creadores del Bridgerton, del famoso baile Bridgerton. Así que les sugiero que no se queden afuera porque va a ser algo distinto, algo fascinante, algo que ustedes jamás han visto. Así que bueno, se los voy a comentar a ustedes ahora para que lo tengan en cuenta. Propuestas de la sala Alejandro Casona. Bueno, ustedes saben muy bien que la institución ahora se está preparando ya en el mes de marzo, próximo mes, para el grupo coral. Así que bueno, si quieren participar del grupo coral, ¿cómo tienen que hacer? Muy fácil, pueden llamar a uno de los contactos de la institución, el celular, que siempre pueden hacerlo, es el 11 51 58 58 58. Lo mismo para asociarse o para ver cómo tienen que hacer para la pileta o lo que necesiten. Ese teléfono está a disposición de todos, los medios de contacto del Centro Asturiano. 11 51 58 58 58. También los dos mails, asturiano1081 @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números, @gmail.com. El otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero la línea de comunicación para estar en contacto hoy o durante la semana. 11 51 58 58 58. Si llaman desde un teléfono de base, un teléfono de la casa, en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, les quiero contar otro tema. Para ir ya cerrando esta charla que mantengo con ustedes y que luego vamos a ir con la música de Asturias. Ustedes saben muy bien que el Centro Asturiano de Buenos Aires tiene una de las disciplinas que es el deporte y que siguen muy de cerca
todas las actividades deportivas, hasta deportivo, inclusive de inclusión también, para tenerlo en cuenta. Bueno, les quiero contar que va a haber una muy linda propuesta porque van a estar visitando la República Argentina el famoso Telecable Hockey Club de Gijón. Es un club muy importante de Asturias, que tiene que ver con el hockey, obviamente. Bueno, ¿por qué? Porque estos integrantes del Telecable Hockey Club de Gijón, que dirige Fernando Sierra, que lleva adelante, bueno, van a estar en la República Argentina este equipo femenino de hockey de patines, porque van a estar jugando la Copa Intercontinental en San Juan, en la provincia de San Juan, aquí en la República Argentina. Y como sabemos que nuestra radio y nuestro programa es federal, porque vamos a toda la República Argentina, a los oyentes que están en la zona de Cuyo, les estamos comentando estas novedades también para que lo tengan en cuenta. Van a estar en San Juan y van a estar, obviamente, ya se han clasificado como campeones de Europa, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, la intención de este club es que estos representantes asturianos estén acá en la Argentina, puedan recorrer distintos puntos de la Argentina y van a estar aquí también en el territorio nacional un par de días, van a estar llegando en el día de mañana, por lo que tengo entendido, van a estar un par de días acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires y luego van a volar a la provincia de San Juan para este campeonato que se lleva a cabo el día miércoles 14. Así que bueno, los amigos de la zona de Cuyo, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, que sabemos que nos escuchan a través de la cadena federal de Radio del Pueblo y de nuestra multiplataforma digital de la emisora y de nuestro programa de Mide Producciones, para que lo tengan en cuenta con el sol de nuestra España, van a estar en San Juan representando a Asturias. Así que el Telecable Hockey Club de Gijón. Así que una excelente propuesta con esta Copa Intercontinental de Hockey sobre patines en la provincia de San Juan. Así que enhorabuena y las felicitaciones, porque nos vienen a visitar desde Asturias para representar, obviamente, a Gran Asturias y a España en la provincia de San Juan en la República Argentina. Así que bueno, amigos, así está la propuesta para comentarles a todos ustedes. Los estaremos recibiendo, claro que sí, así que a estos integrantes. Vamos ahora con la música de Asturias. ¿Les parece bien? Bueno, les quiero contar que lo que vamos a compartir de la música de Asturias es con un gran autor e intérprete. Él es cantautor, presentador de televisión, bueno, lleva un trabajo de hace mucho tiempo y es Juan Jerónimo Granda Menéndez, más conocido como Jerónimo Granda. Está en la televisión, lleva un trabajo muy particular, estuvo en grandes grupos asturianos, como los Líderes, los Juniors, así que lo vamos a compartir ahora con la música. ¿Qué les parece la idea? Con esta versión de un tema muy particular. Escuchen la letra, el contenido. Pescadores. Vamos entonces con Jerónimo Granda, la música de Asturias para todos ustedes.